Pues nada, buenos días. Continuamos con la siguiente sesión. Como sabéis, ya desde hace un par de años que tenemos una excelente colaboración con la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, cuyo presidente es el doctor Francisco Javier Martín de Carpi, que me acompaña aquí moderando la mesa, al que agradezco pues que poco a poco pues todos los temas pediátricos vayan incorporándose a nuestra reunión, así como que nosotros como ASENEM pues vayamos también incorporándonos a las actividades que organiza la Sociedad Española de Pediatría. En este caso vamos a tener una sesión, yo creo, muy interesante sobre unos pacientes, tanto adultos como pediátricos, que tienen una patología muy grave, la patología más grave motora con la que nosotros nos enfrentamos, y para ello vamos a tener dos excelentes ponentes. Vamos a hablar primero del CIPO del adulto y después del PIPO del paciente pediátrico. Para empezar, pues hablaremos del CIPO, del Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction, y para ello la doctora Carolina Malagelada del Hospital Universitario Vall d'Hebron nos va a hacer la charla. Pues bien, muchas gracias. Agradecer a la organización de la ASENEM por organizar esta sesión en conjunción con la gastroenterología pediátrica. Yo creo que es muy importante que estas sesiones conjuntas, porque creo que aprendemos los unos de los otros. Al final son los mismos pacientes. Les hemos querido dar un nombre diferente a esta pseudoobstrucción pediátrica que tiene el término PIPO, y nosotros le seguimos llamando CIPO. Parece que estamos hablando de dibujos animados, pero en realidad estamos hablando de la pseudoobstrucción intestinal, que es la forma más grave de trastorno motor al que nos vamos a enfrentar como especialistas en motilidad. Bien. Empezaremos con un caso para situarnos. Esta es una paciente que estuvimos en nuestro centro, se diagnosticó hace 2 años y medio aproximadamente, y se trata de una mujer joven de 21 años. Ella no tenía ningún síntoma digestivo. Cuando le interrogabas quizás sí que te explicaba un estreñimiento leve, nunca había tomado ningún laxante a lo largo de su vida. Y 6 meses antes de ingresar con nosotros sí que empezó a tener síntomas muy graves. Primero percibió un empeoramiento en su estreñimiento, después apareció una distensión abdominal, comenzó a vomitar, cada vez toleraba menos la comida y empezó a perder mucho peso. Cuando vino a nosotros había bajado de 55 a 45 kilos. Perdón, no he mencionado, le hicimos una primera placa. Bueno, de hecho esta placa ya era en su centro de origen y como veis ya vimos que aquí había algo que no estaba bien, ¿no? Una gran dilatación, una neumatización del colon y del intestino delgado. Ya cuando ingresó con nosotros hicimos de entrada un TAC abdominal y como podéis ver hay una dilatación tremenda de todo el intestino delgado. También se le hicieron estudios endoscópicos, todo ello con el objetivo, y esto es un primer paso fundamental en la evaluación de estos pacientes, es descartar la obstrucción mecánica, es decir, que hubiera algún punto de oclusión que explicara esta dilatación tremenda, y no encontramos ninguna oclusión mecánica. Se le tuvo que iniciar ya de entrada nutrición parenteral porque la tolerancia era nula, y ya se estableció este diagnóstico de pseudoobstrucción intestinal. ¿Qué es la pseudoobstrucción intestinal crónica? Pues como ya hemos dicho, es la forma más grave de dismotilidad, yo diría del tubo digestivo, pero específicamente del intestino delgado, y se caracteriza por una clínica que simula una obstrucción mecánica, pero en ausencia de una lesión mecánica, una lesión ocluyente. Viendo los trastornos motores del intestino delgado de forma global, esta pirámide se publicó hace ya varios años, en 2013, pero yo creo que refleja muy bien la realidad de estos pacientes. Los pacientes con CIPO están en la punta de la pirámide, son pacientes extremadamente raros, afortunadamente. Pero por debajo de estos pacientes con CIPO, que tienen esta dismotilidad grave y que incluso se manifiesta radiológicamente con la dilatación, tenemos otro gran grupo de pacientes que denominamos enteric dysmotility, dismotilidad entérica, en los que evaluamos la motilidad intestinal con manometría, por ejemplo, y vemos que es anormal, es decir, hay una dismotilidad, pero no hay una dilatación. Todavía no sabemos hasta qué punto es una enfermedad que evoluciona luego a pseudoobstrucción intestinal, pero no hay una dilatación y, por tanto, solo los podemos diagnosticar con manometría.
Y en la base de esta gran pirámide están los trastornos funcionales, porque también sabemos que la dismotilidad intestinal tiene un papel en la fisiopatología de los síntomas de los trastornos funcionales. Pero bien, siguiendo con el CIPO, para diagnosticar el CIPO, realmente lo que necesitamos son dos criterios, que son los síntomas crónicos que simulan la obstrucción mecánica y, por otra parte, esta evidencia radiológica en forma de dilatación y con niveles hidroaéreos. Claro, este diagnóstico es un poco precario, ¿no? Parece muy antiguo, no solamente estamos usando síntomas y radiología. Los síntomas, es verdad que hay unos síntomas crónicos continuados, pero sobre estos síntomas crónicos que tienen los pacientes se añaden además unas crisis agudas, que llamamos crisis pseudooclusivas, y pueden aparecer de forma variable, y esto es lo que os intento mostrar en esta diapositiva. Hay pacientes que tienen síntomas crónicos muy leves y hacen estas crisis agudas en las que se dilata el intestino y luego todo vuelve a la normalidad, intercrisis. Hay un grupo de pacientes que tienen síntomas crónicos poco claros y que no hacen ninguna o muy pocas crisis de estas agudas. Luego hay formas mixtas que combinan síntomas crónicos bastante graves con crisis pseudooclusivas. Y abajo de todos pongo este síndrome refractario que, por desgracia, es a lo que evolucionan muchos pacientes, que es similar a esas crisis agudas, pero ya de forma continuada, es decir, están como continuamente ocluidos. Lo que os comentaba, basar el diagnóstico en los síntomas, sobre todo en el adulto, ¿no? Porque ahora estamos hablando de adultos, pues es complejo, ¿no? Porque los síntomas, como pasa siempre en digestivos, que tenemos muy pocos síntomas, los pacientes se manifiestan siempre igual. Y esto es un estudio que se ha publicado recientemente japonés. Ellos han publicado una serie de pacientes, 74 pacientes con diagnóstico de pseudoobstrucción intestinal. Ellos tienen un centro de referencia a los que van todos los pacientes y han dado un montón de datos para que nosotros aprendamos sobre la pseudoobstrucción intestinal, pero aquí os destaco síntomas en la visita inicial de estos pacientes con pseudoobstrucción. Pues distensión, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, náuseas. Bueno, son síntomas que seguro que pueden tener muchísimos pacientes que tenemos en la consulta. O sea que los síntomas, fuera de estos episodios agudos, pueden ser difíciles, ¿no?, de identificar como pseudoobstrucción intestinal. Y luego, por otra parte, la radiología, que es el otro pilar del diagnóstico, también tiene varios inconvenientes. Primero, que de entrada simula una obstrucción intestinal. Evidentemente, la obstrucción mecánica es 1000 veces más frecuente, 1000 una cifra, pero quiero decir que es muchísimo más frecuente que un CIPO, ¿no? Por tanto, esto lleva a estos pacientes muchas veces a cirugías innecesarias. Aparecen en urgencias con un cuadro de oclusión, los visita cirugía de entrada, ven una gran dilatación y los llevan a laparoscopias o incluso laparotomías exploradoras innecesarias. Luego, por otra parte, estos signos radiológicos pueden ser intermitentes, como os he dicho. Entonces, esto todavía lleva más dificultad diagnóstica, ¿no? Porque el paciente, bueno, quizás hay una placa por ahí, que hay unos niveles hidroaéreos, pero nos viene y tiene una radiología normal. Encima, los criterios para diagnosticar cuán dilatado está un intestino, cuántos niveles hidroaéreos hacen falta, esto realmente no está definido para nada como para diagnosticar el CIPO. Y finalmente hay un cuarto inconveniente que yo creo que es importante, y nos encontramos con cierta frecuencia, es un diagnóstico erróneo de CIPO en pacientes con trastornos funcionales graves, que simplemente han tenido unas radiologías con mínimas alteraciones y se les ha puesto este diagnóstico que es tremendamente grave, y yo creo que tenemos que estar muy seguros antes de poner este diagnóstico. Pues bien, ¿cómo podemos arreglar un poco este problema del inconveniente con el diagnóstico basado en síntomas y en radiología? Pues con la manometría intestinal. Y bueno, ya sabéis que nosotros en Vall d'Hebron hace muchos años que hacemos manometría intestinal. Esta es una prueba que está poco disponible en otros centros, pero yo os quiero convencer de que es una prueba que aporta mucho en el CIPO e incluso ya voy más allá. Si tenéis pacientes con sospecha, estamos encantados de recibirlos en nuestro hospital. Para empezar, una manometría normal nos va a excluir un diagnóstico de CIPO. Esto está muy bien demostrado. Todos los pacientes con CIPO tienen manometrías patológicas. Por tanto, esto ya es de mucha ayuda. En esos pacientes que tenemos dudas diagnósticas, hacemos una manometría intestinal. Aquí veis una imagen de manometría intestinal de alta resolución. Hemos evolucionado de esas manometrías que teníamos antes con pocos sensores a utilizar sondas manométricas con 34 sensores en el Y1,
y nos da estas imágenes tan bonitas del complejo motor migratorio. Aquí veis más o menos 20 minutos de registro de motilidad intestinal y yeyunal. En medio una fase 3, que es ese momento que el intestino se contrae con fuerza y con regularidad para limpiar el intestino cuando estamos en ayunas. Antes de la fase 3, unas contracciones propagadas de fase 2 y después la fase 1 de silencio motor. Bien, motilidad normal, excluimos cipo. ¿Qué patrones patológicos podemos ver? Pues aquí simplemente os muestro dos imágenes de las dos grandes categorías de patología. Por una parte, los patrones miopáticos. Aquí os aseguro que hay una fase 3, lo que pasa es que es una fase 3 tremendamente débil, ¿no? Hay falta de fuerza en el músculo intestinal y no la vemos, es un patrón miopático. Y abajo, patrones neuropáticos que se caracterizan por actividad contráctil desorganizada, que es lo que veis aquí abajo. Bien, volviendo a nuestra paciente, ¿qué vimos en la manometría intestinal de alta resolución? Pues esta paciente lo que tenía es un tipo de patrón neuropático, que es estas salvas de actividad. Aquí veis que se producen como unas contracciones no organizadas como una fase 3 o una fase 2 propagada, sino que parece que el intestino se contrae en unas pequeñas salvas a diferentes alturas y de forma totalmente desorganizada. ¿Qué causas tenemos de cipo en el adulto? Y aquí viene la diferencia importante, yo creo, con la pediatría. Y la lista y la tabla es enorme de causas, pero yo os pongo aquí las más frecuentes, las que quizás vemos más como centro de referencia. Muchos pacientes con enfermedades neuromusculares, muy especialmente la distrofia muscular, la enfermedad de Steiner. También pacientes con enfermedades sistémicas, la esclerodermia, causa muy importante. También pacientes con enfermedad de Parkinson, pero las formas que tienen más disautonomía, especialmente. Estos son los pacientes que hacen obstrucción intestinal. También otras formas de disfunción autonómica, infiltración intestinal, por ejemplo, por amiloidosis, formas autoinmunes inflamatorias, miopatías y neuropatías viscerales congénitas, y aquí es donde entramos en coincidencia con la forma pediátrica, pero vemos pacientes adultos con estas formas congénitas también, y las enfermedades mitocondriales. Desafortunadamente, todavía no diagnosticamos todos los pacientes que nos llegan de cipo con una causa primaria y todavía consideramos idiopáticas más de la mitad de los pacientes. Pienso que es nuestro trabajo y se puede conseguir encontrar un diagnóstico en muchos pacientes y cada vez avanzamos más en este aspecto. ¿Cómo evaluamos nosotros los pacientes que nos llegan con cipo? Pues bien, primero evaluamos formas de cipo secundario, las enfermedades neurológicas, las enfermedades sistémicas, también las formas paraneoplásicas, que aunque son raras también están ahí. ¿Y cómo hacemos esto? Una exploración neurológica. Tenemos una muy buena colaboración con el equipo de enfermedades neuromusculares de nuestro hospital y yo os recomiendo que cuando tengáis un paciente con cipo lo hagáis valorar por un neurólogo. Hacemos electromiografía, evaluamos la presencia de disautonomía, básicamente también con pruebas realizadas en la unidad de electromiografía, y también hacemos baterías de autoanticuerpos. Si todo esto es negativo, ya pensamos en estas formas congénitas que han llegado a la edad adulta sin diagnóstico, muy importante las enfermedades mitocondriales, y destaco el MENGI, que es esta forma de enfermedad mitocondrial que afecta específicamente al intestino, y también las mutaciones de la ACTG2, que también veréis ahora en las formas pediátricas. Antes diagnosticábamos pocos pacientes, pero es verdad que ahora hay unas técnicas de secuenciación genómica muy rápidas y también os recomiendo colaboración con vuestras unidades de genética cuando tengáis un paciente con cipo. Y finalmente, si todo esto es negativo, hemos de valorar una biopsia transmural, porque al final, si analizamos la pared neuromuscular del intestino, también podremos llegar a mejorar nuestro diagnóstico. Ahora os explicaré por qué. Y quiero hacer una pequeña pausa. Aquí la imagen que nos comentó ayer Raquel Ávalo, ¿no?, de Marcelo Costa, que dijo que se usaba tanto, yo no sabía que era de él. Bien, la histología. La histología del cipo básicamente la subdividimos en estas 4 categorías. También lo he simplificado, pero creo que recoge la mayoría de pacientes que vemos. Vemos formas de neuropatía, disminución de las neuronas de las capas neuromusculares.
miopatías caracterizadas por degeneración de las capas musculares, la circular y la longitudinal, incluso con fibrosis. Mesenquimopatías, que lo que estamos hablando cuando decimos mesenquimopatías es la pérdida de las células de Cajal, que son las células marcapasos de nuestro intestino. Y finalmente las formas de neuromiositis, que yo pienso que estas son las formas más importantes que hemos de diagnosticar con la biopsia, estas formas inflamatorias, que tienen un infiltrado inflamatorio en las capas musculares o en el propio plexo mientérico. Se biopsia muy poco a estos pacientes y realmente se considera como si fuera algo peligroso, y este estudio, que ya tiene algunos años, es un estudio multicéntrico en el que se realizaron 124 biopsias intestinales transmurales quirúrgicas para obtener todo el espesor del intestino. No es peligroso, no observaron ninguna complicación grave, solamente como complicación menor algunos pacientes tuvieron un hilio paralítico prolongado. Y lo que vieron además en este estudio, un dato importante, es que las biopsias del IEI-1 son las que tienen más rendimiento diagnóstico. O sea que en un paciente con cipo, donde hemos de ir a biopsiar es al IEI-1. Volviendo ya otra vez a nuestra paciente, la chica de 21 años con un cipo de recién diagnóstico, lo que encontramos cuando realizamos la batería de anticuerpos es que tenía unos anticuerpos antineuronales positivos, anti-Hu. Cuando vemos estos anticuerpos hemos de pensar en la etiología paraneoplásica, porque es verdad que con frecuencia se asocia a cáncer. Hicimos una evaluación para neoplasia, básicamente exploración física y también un PET, y no encontramos en ella ningún signo de que tuviera un cáncer. Y por ello, dado que el resto del estudio había sido todo negativo, realizamos una biopsia yeyunal transmural y en ella encontramos esta forma inflamatoria de cipo en la que había un infiltrado linfocitario en los plexos y una pérdida de neuronas en el plexo mientérico, y con ello llegamos al diagnóstico de neuromiositis intestinal como causa del cipo. Estos tipos de etiología autoinmune se caracterizan por estos infiltrados linfocíticos o eosinofílicos en las estructuras neuromusculares. Vemos formas de leiomiositis cuando está en el músculo, ganglionitis cuando está en el plexo y neuromiositis cuando está en ambas capas, digamos. Se caracterizan por la positividad de anticuerpos, pero no siempre. Ojo, porque la inflamación de las capas neuromusculares no se detecta por otras técnicas, no lo vamos a encontrar en biopsias endoscópicas, no van a elevar PCR, no van a elevar calprotectina. Insisto, la única forma de diagnosticar esto es con la biopsia transmural. ¿Cuándo hemos de sospechar un poco más que pueda haber esta forma autoinmune inflamatoria de cipo? Pues la chica que os presento precisamente es muy característico. Es un inicio agudo, abrupto, progresa muy rápido en periodos cortos, de 1 a 3 meses. Son síntomas muy graves que no mejoran con ninguno de los tratamientos habituales, y en algunas ocasiones, que no es el caso de nuestra paciente, hay otros síntomas neuromusculares en el contexto de estos anticuerpos antineuronales, ¿no? Tienen síntomas neuromusculares o disautonomía. Aquí os pongo una pequeña tabla con los anticuerpos que hemos de determinar cuando sospechamos esto. Los anticuerpos anti-Hu, como tenía nuestra paciente, pero también anticuerpos anticanales de calcio, también los antirreceptor de la acetilcolina y anti-Yo. Los únicos de estos anticuerpos, estos 4 anticuerpos que os pongo que se asocian a formas no paraneoplásicas, son el anti-Hu, que puede ser paraneoplásico, pero también puede no serlo. No sé si puedo marcar aquí. O sea que hay forma idiopática, sí, con los anti-Hu, y los antirreceptor de acetilcolina, que también os recomiendo determinar en estos pacientes, porque además no solo hacen cipo, sino que también pueden hacer acalasia y otras formas de dismotilidad. ¿Cuál es el tratamiento de estas formas autoinmunes? Pues primero hay que poner un tratamiento agudo, intenso, con corticoides a dosis muy altas. Endovenosas estamos utilizando dosis más altas que en la enfermedad inflamatoria intestinal. Podemos emplear inmunoglobulinas endovenosas y luego instaurar un tratamiento de fondo. No hay ningún estudio multicéntrico controlado con placebo, son reportes de casos, pero se pueden emplear estos fármacos. Hay reportes con rituximab, micofenolato, azatioprina, ciclofosfamida, anti-TNFs e incluso con vedolizumab.
Y lo que sí, específicamente en este grupo con los anti-HU positivos, parece que el grupo no paraneoplásico, como nuestra paciente, responden mejor aún a los inmunomoduladores. ¿Cuál fue el tratamiento de esta chica con cipo? Pues hicimos un tratamiento con metilprednisolona a dosis altas, inmunoglobulinas endovenosas, y luego instauramos un tratamiento con rituximab y la chica hizo una respuesta, lo cierto es que es espectacular. Enseguida empezó a mejorar clínicamente, a tolerar la dieta, comenzó a tener deposiciones espontáneas, se le redujo la distensión abdominal, se pudo suspender la nutrición parenteral y se dio de alta a domicilio. Es una paciente que sigue con tratamiento con rituximab cada 6 meses y lo cierto es que no está perfecta, tiene unos ciertos síntomas digestivos, una tendencia al estreñimiento, una cierta distensión. Todavía hay una leve dilatación de las asas en el TAC, no como la que tenía inicialmente, pero está haciendo una vida normal. Y bien, como mensajes finales, el diagnóstico de cipo se basa en criterios clínicos y radiológicos. La manometría del intestino delgado no es imprescindible, pero es muy útil para confirmar el diagnóstico y para caracterizar. Se tiene que hacer un estudio muy exhaustivo de las formas secundarias de cipo. Sin embargo, muchos casos son todavía idiopáticos. La mayoría de pacientes, por desgracia, solamente les vamos a poder dar tratamiento de soporte. No tenemos ningún tratamiento curativo, pero sí que hay un pequeño subgrupo que creo que hemos de ir a buscar a diagnosticar con esta forma autoinmune tratable de cipo. Y muchas gracias. Gracias, doctora Malagelada. Excelente exposición. Como vamos justitos de tiempo, pasaremos directamente. Muy bien. Pues, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí y agradezco a Jordi en nombre de ASENEM y ASENEM, obviamente, pues que nos invitan y que sigamos apostando por acciones conjuntas que creo que, como ha dicho Carolina, al final aprendemos todos y el beneficio final es para los pacientes. Por parte de pediatría, el ponente que nos hablará del PIPO, que es la forma pediátrica, es el doctor Carlos Ruiz, que trabaja en la unidad de motilidad gastrointestinal del Hospital Sant Joan de Déu. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Muy buenos días a todos. Antes de empezar, quisiera agradecer al comité de ASENEM por invitarnos a nosotros, los gastroenterólogos pediatras, un año más a formar parte de esta grandiosa actividad. Realmente para nosotros es un placer, es un honor y a la vez también es un reto estar en un foro de expertos en este campo. Así que muchas gracias por la invitación. Vale, como comentábamos, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el abordaje pediátrico de este trastorno motor, que también en el campo de nosotros es el trastorno motor más grave. Para nosotros realmente es un verdadero reto manejar estos pacientes por todas las implicancias y por la repercusión que tiene en su calidad de vida, al igual que en el paciente adulto. Me gustaría empezar por la definición clásica que todos conocemos, que sabemos que todos estos pacientes, tanto niños como adultos, lo que van a tener es incapacidad de ese sistema digestivo de transportar su contenido una vez que hemos descartado una lesión oclusiva. Sabemos que todos estos pacientes lo que nos vamos a encontrar van a ser signos y síntomas de obstrucción intestinal y que no vamos a encontrar una causa oclusiva. La mayoría, por no decir todos los pacientes, se presentan con dilataciones intestinales y niveles hidroaéreos. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis dentro del enfoque a nivel pediátrico. Nosotros, a nivel pediátrico, esta dilatación intestinal, si bien la suelen presentar, también hay un buen porcentaje de pacientes, más del 50%, que tienen un debut precoz en la época neonatal, que prácticamente no presentan dilatación intestinal. Y por lo tanto es una de las principales diferencias que tenemos en el paciente adulto, y de ahí que en los últimos años se ha venido considerando que si realmente vale la pena hacer un paréntesis de ver un enfoque en cuanto a una entidad diferente. Aparte también, como lo que ya sabemos, que en cuanto a la etiología también se difiere un buen porcentaje, que en el campo de nosotros la mayoría suelen ser de causa congénita. Si hablamos un poco en relación a la expresión de la enfermedad, podemos decir que en el paciente pediátrico, como sabemos, ya desde la época prenatal podemos encontrar algunos hallazgos que nos pueden sugerir que este paciente en su vida postnatal podría tener alto riesgo de realizar una pseudoobstrucción intestinal. Los hallazgos más frecuentes suelen ser alteraciones del tracto urinario. Y una vez que debutan en la época neonatal, la mayoría de ellos en el primer año de vida, la evolución clínica es bastante rápida y en pocas semanas, en pocos meses, estos pacientes se vuelven dependientes de nutrición parenteral.
a diferencia del paciente adulto, que se habla que pueden tener una clínica más insidiosa, que si bien, como mencionaba Carolina, pues van teniendo esos episodios de crisis de pseudooclusión, pero no suele ser tan rápida la evolución clínica como el paciente de adulto. De ahí que hace algunos años se viene diciendo que en el campo de pediatría deberíamos denominarlos como una pseudooclusión propio del paciente pediátrico, como se conoce sus siglas en inglés como PIPO, y en el paciente de adulto la clásica de SIPO que habló Carolina previamente. Hace 7 u 8 años más o menos se reunió un comité de expertos en el cual estaba conformado por gastros y cirujanos pediatras, gastros y cirujanos de adultos, junto con patólogos, para analizar las diferentes diferencias que pueden existir tanto en pediatría como en niños, tanto en la etiología, la presentación clínica, la historia natural, y se determinó que realmente el paciente con este trastorno motor deberíamos denominarlo como PIPO. Pero es cierto que, como dice Carolina, realmente el abordaje es bastante similar y tampoco es que es un paciente totalmente diferente. Yo aquí les presento una experiencia de un caso que tuvimos hace unos 3 años en nuestro servicio, de esta pequeña lactante de 15 meses procedente de Ucrania, que nosotros cariñosamente llamábamos Margot. En este caso, Margot, en sus primeros 5 meses de vida, cuando debutó la clínica en el primer mes principalmente, las manifestaciones principales o los signos de alarma que presentó fue el estreñimiento y la pobre ganancia de peso. Y alrededor de los 6 meses empezó con la clínica de vómitos y la distensión abdominal, que posteriormente fue de forma progresiva. Durante ese periodo, de los 6 a los 12 meses, en su país de origen, a raíz de esta clínica oclusiva, como vemos, se realizaron múltiples intervenciones quirúrgicas. La primera de ellas pensando en una verdadera obstrucción, y se le hizo esta primera intervención, una segunda consecuencia de la misma, por adherencias híbridas, como se comentaba previamente, es una de las principales complicaciones o riesgos que tienen estos pacientes cuando se intervienen, no justificada el riesgo que tienen de hacer estos compromisos de híbridas y adherencias intestinales. Ante la no mejoría y pensando que siempre había ese componente oclusivo, se pensó en una enfermedad de Hirschsprung y se le hizo una colectomía subtotal y se le dejó una colostomía de derivación, la cual se cerró a los 12 meses cuando no se vio ninguna mejoría. Durante estas múltiples intervenciones, obviamente se le realizó una biopsia transmural y se evidenció una displasia neuromuscular con hipoganglianosis intestinal. Y fue a partir de acá que nos las derivaron a nuestro centro. Y este es Margot, como vemos, obviamente la recibimos en un estado de malnutrición, dependiente prácticamente de nutrición parenteral, prácticamente con una zona nasogástrica de descarga. Hicimos los primeros estudios de imágenes y, como vemos, los niveles hidroaéreos, las imágenes que nos abordaban las dilataciones intestinales muy marcadas, y obviamente pensamos en la sospecha que se tratará de un PIPO. En el consenso que se realizó en el 2018, la dimensión de PIPO, tenemos que estos pacientes que tienen esta inhabilidad de su tracto digestivo para procesar su contenido, una vez que se ha descartado, también tomamos en cuenta la cronicidad o el periodo de evolución. En los pacientes que debutan de forma neonatal, al menos tienen que tener una evolución de 2 meses aproximadamente con esta clínica. Y aquellos que lo hacen posterior a este periodo, se toma en cuenta una evolución de los síntomas como mínimo de 6 meses para ya determinarlo como un paciente con un PIPO y a partir de ahí empezar su abordaje. Se habla que en pediatría más o menos la incidencia anda en 1 en 40.000. Estos son los registros o encuestas grandes que se han realizado en este campo, una en Estados Unidos y una en Japón en pediatría. No se ha encontrado ninguna diferencia de sexo, lo que sí es relevante que más de la mitad de estos pacientes tienen su debut clínico en la época neonatal. Como les decía, la presentación clínica va por fase, suele ser precoz. Hasta un 20% de estos pacientes ya tienen hallazgo en la época pronatal, principalmente las alteraciones del tracto urinario. Hasta un 70% de ellos debutan en la época neonatal y el síntoma principal suelen ser vómitos biliosos. Y posterior de esta etapa neonatal, pero en el primer año de vida, prácticamente el resto hasta un 80%. Y es cuando ya empezamos a ver las sintomatologías clásicas, la distensión, el estreñimiento. En cuanto a la etiología, suelen ser primaria, como sabemos, encontrando los diferentes patrones miopáticos, neuropáticos o la mexicoestepatía.
pero, como dije previamente, hasta el 80% de estos pacientes suelen tener un origen congénito. Aquí tienen una caracterización genética en función del patrón, los genes más frecuentes en el patrón miopático y en general también son los asociados a las mutaciones del ACTG2, pero también tenemos genes específicos a nivel pediátrico en cuanto a la neuropatía y la micondriopatía. Pero en general la causa o la presentación más habitual son las presentaciones miopáticas por la frecuencia con la que se presenta la mutación en el gen ACTG2, como vemos aquí en este estudio, en esta revisión que se hizo de una población bastante importante en el cual se vio que representa casi entre el 60 y el 80% de las alteraciones genéticas en nuestros pacientes pediátricos. Y como sabemos, las miopatías suelen ser las presentaciones más graves, por lo menos en el campo de nosotros, y son las que suelen tener una evolución más torpea. Casi la totalidad de estos pacientes necesitan nutrición parenteral. El destete de la misma también muchas veces, al menos en la época pediátrica, no se logra quitar su parenteral y vuelven dependientes y pasan en este estado a la época adulta. En cuanto al diagnóstico, los criterios clínicos de tener un paciente con una incapacidad para movilizar ese contenido, pero que al menos debe tener dos criterios de los que voy a presentar a continuación. La incapacidad de mantener una nutrición adecuada, un crecimiento adecuado con una alimentación oral que requiere una nutrición especializada o en su caso una nutrición parenteral. La presencia de un intestino delgado, dilatado, recurrente, persistente, la medición objetiva de una afectación neuromuscular de ese intestino delgado, ya sea a través de estudios manométricos o a través de estudios histológicos, y por otro lado, la identificación de una mutación genética. En cuanto a la utilidad de los diferentes test diagnósticos en PIPO, estos son un poco los que nosotros solemos utilizar. Como primera instancia, como todo abordaje inicial del paciente, la radiografía, siempre la realizamos, aún sabiendo que más del 50% de los pacientes probablemente no tendrán una dilatación intestinal, principalmente los que debutan en la época neonatal, pero la seguimos utilizando como un primer screening y nos da mucha información. El estudio de contraste nosotros lo solemos utilizar principalmente para descartar organicidad oclusiva, 2, por la alta asociación de malrotación intestinal a este tipo de pacientes y muchas veces para valorar la extensión de la dilatación intestinal. En cuanto a los test de motilidad, básicamente la relevancia de la manometría intrarenal o la manometría intestinal. En nuestro consenso se recomienda que a todos los pacientes con sospecha de PIPO se le debe realizar una manometría intestinal. El resto de estudios de motilidad se podría realizar si queremos estudiar la extensión de la misma, pero al menos todos estos pacientes deberían de tener un estudio de manometría intestinal. Como bien decía Carolina, es el gold estándar, por decirlo así, nos ayuda a confirmar el diagnóstico, a tener un poco más claro la fisiopatología de este trastorno motor y, por lo tanto, tener una idea de su pronóstico y de esta manera optimizar el manejo clínico. No voy a mencionar nada de manometría porque ya Carolina lo explicó muy bien, aparte es la referente en este estudio, es la que nos realiza los estudios de nuestros pacientes, así que poca cosa puedo aportar más de lo que ella ya ha aportado. En cuanto a los estudios histológicos, también igual. Nosotros, y creo que un poco todavía más acentuado, tenemos un problema importante en cuanto al análisis de las biopsias. Existe una gran variabilidad en cuanto a criterios y también en cuanto a realmente si estamos utilizando las técnicas adecuadas para estudiar estos pacientes y de ahí que sigue habiendo un alto porcentaje de estudios histológicos que se catalogan como normales y que probablemente se nos escapen. De ahí que la recomendación que estos estudios se debían de realizar en centros donde tengan amplias experiencias o intentar entre todos centralizar estos estudios en un centro específico para lograr recuperar ese sesgo que tenemos de estudios normales, que también en pediatría es bastante amplio. Y si nos basamos en el tratamiento, nosotros a nivel pediátrico tenemos 3 pilares fundamentales. El soporte nutricional, que para nosotros es la base, es el tratamiento principal en el manejo de estos pacientes, ya sea a base de nutrición enteral o nutrición parenteral. Por otro lado, el tratamiento para limitar los síntomas y la progresión de la enfermedad, así como para mejorar la calidad de vida del paciente, a través de tratamientos farmacológicos que nos ayuden a mejorar la motilidad, disminuir el dolor crónico,
a través de la cirugía, siempre intentando que sean las mínimas posibles, y el soporte psicológico por todo lo que conlleva la cronicidad de estos pacientes y la repercusión que tiene en su calidad de vida. Por otro lado, prevenir las complicaciones, los procesos sépticos, el sobrecrecimiento bacteriano y todas aquellas relacionadas a la nutrición parenteral prolongada. Si hablamos del soporte nutricional, nuestro objetivo, tratamos con niños, es mantener al menos el crecimiento y desarrollo acorde para su edad. Si podemos mejorarlo, mucho mejor. Se ha demostrado que un buen soporte nutricional permite mantener y, en algunos casos, recuperar esa función intestinal. Sabemos que nuestros pacientes, la mayoría de ellos, van cursando con una situación de mala absorción, por lo tanto, el estado de malnutrición suele ser bastante frecuente, de ahí que el pilar del soporte nutricional es fundamental. Nosotros nos basamos en base a diferentes fórmulas enterales, en el paciente menor de 1 año principalmente, ya sea fórmulas hidrolizadas, fórmulas alimentadas, el paciente mayor, fórmulas peptídicas. La vía de administración va a ser individualizada, obviamente, siempre empezamos por la oral o mantenerla mixta, pero la mayoría de estos pacientes suelen tener dependencia de dispositivo externo, ya sea sonda nasogástrica o gastrostomía, aquellos que tienen tolerancia gástrica, o sonda transpilórica o la gastroienostomía, aquellos pacientes que no tienen tolerancia gástrica. Este es un esquema que más o menos refleja lo que nosotros hacemos en el campo de pediatría. Aquel paciente que suele ser pocos, que llevan una alimentación oral, en este caso la mayoría de ellos mixta conjunto con dispositivo, intentamos caracterizar un poco su dieta, que sea baja en fibra, baja en grasa, si puede ser rica en MST, mucho mejor. En aquel paciente que tiene sospecha de retardo en el vaciamiento gástrico, digo sospecha porque nosotros en pediatría tenemos la limitación que los estudios de vaciamiento no están estandarizados, estos niños son pequeños, entonces no realizamos y nos basamos un poco en cuanto a la clínica. Por lo tanto, todos estos pacientes empezamos con su tolerancia gástrica, inicialmente con sonda, y aquellos que se prolongan suele ser a través de gastrostomía. Aquel paciente que no tolera a nivel gástrico, pues empezamos la alimentación intestinal. Si es una sonda, colocamos sonda transpilórica. Si es una gastrostomía, cambiamos de dispositivo y ponemos una gastrohidrono. Y aquel paciente que fracasa a todo lo que es la nutrición enteral es el paciente que va a depender de nutrición parenteral. Hablando de la nutrición parenteral, hasta más de dos tercios de nuestros pacientes son dependientes de nutrición parenteral, ya sea parcial o total. Existen algunos factores que nos orientan que estos pacientes van a tener una nutrición parenteral prolongada, especialmente lo que inician en época neonatal, que suelen ser la mayoría, lo que se asocia a otras anomalías, especialmente el tracto urinario, se asocia a mayor gravedad de su evolución, lo que tiene un intestino corto remanente y obviamente los fenotipos miopáticos, que son la mayoría de los nuestros. En cuanto al tratamiento farmacológico, los objetivos: promover la motilidad gastrointestinal, suprimir, mejorar o estabilizar lo que es el sobrecrecimiento bacteriano y controlar la inflamación intestinal y el dolor. Este es el esquema que se ha recogido en nuestro consenso de los diferentes procinéticos que tenemos disponibles y que de una y otra forma lo vamos probando en nuestra práctica diaria. Pero realmente la evidencia es muy limitada de que uno sea el adecuado, el recomendado. Prácticamente vamos haciendo enfoques empíricos. Lo que sí se ha visto que hay ya algunos estudios específicos del uso de procaropida y periostemina en el paciente pediátrico. Este es uno con el uso de periostemina, en el cual es el que más casos reportados hay y en el cual se ha visto beneficios reales o por lo menos la evolución y algunos pacientes el destete de la nutrición parenteral con el uso de periostemina en este rango de edad, con dosis que van desde iniciales 0,25 miligramos 2 o 3 veces al día hasta 7 miligramos al día, sin ninguna complicación o efectos adversos reportados, tanto en el patrón neuropático como el patrón miopático. Este es un estudio también de casos reportes del uso de procaropidas en PIPO, también en un rango de edad parecida, con las dosis utilizadas estándar para el paciente pediátrico, 0,02 miligramos kilo día, en el cual vieron una respuesta clínica a las 4 semanas y que se mantuvo en el tiempo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, básicamente lo que nos va a permitir la vía de alimentación, ya sea para colocar una gastrostomía o una gastroienostomía, pero principalmente el tratamiento para descompresión, para aliviar los síntomas de aquellos pacientes que no nos van respondiendo bien, en este caso la hilostomía. Nosotros en el campo de pediatría también
se recomienda que todos estos pacientes con PIPO deberían de tener una ileostomía. Al día de hoy es como el manejo o el tratamiento que se ha visto de mejor respuesta en la evolución de nuestros pacientes. Y por lo tanto siempre también recordar, igual que creo también en adultos, intentar minimizar todas las intervenciones quirúrgicas lo más que se pueda y recurrir nada más a las que consideremos que son indispensables y que realmente el paciente lo necesita. Por último, nada más una pincelada en relación al trasplante en este tipo de trastorno motor. A nivel pediátrico también se ha visto que mejora un poco la supervivencia en el paciente. Se considera que es la única cura definitiva, pero que es cierto. Esto no quiere decir que todos estos pacientes tienen que ir a trasplante, sino que cuando ya no hay alguna alternativa, pues tenemos la opción del trasplante intestinal, en el cual, que si bien se ha visto que mejora la supervivencia, se sigue demostrando que en adultos la tasa suele ser mejor que en pediatría. El trasplante más frecuente que se realiza en pediatría suele ser el trasplante intestinal aislado sobre el multivisceral. Y siguiendo con nuestro caso de Margot, entonces Margot, cuando nosotros la recibimos en las primeras 4 semanas, dependiendo de nutrición parenteral, colocamos una sonda nasogástrica, empezamos la alimentación enteral a débito continuo, empezamos nuestra tanda de forma empírica de procinéticos con eritromicina y amoxiclavulánico, tratamos el sobrecrecimiento bacteriano, no vimos ninguna mejoría clínica, por lo tanto, colocamos una gastrostomía, empezamos alimentación especializada, en este caso hidrolizado, cambiamos de procinético, empezamos tratamiento con esteroides y agregamos de forma coayudante la domperidona. Durante este tiempo recibimos el estudio genético, el cual se vio una mutación asociada al gen de la ACTG2. A partir de acá, decidimos cambiar de dispositivo, pusimos una gastroayuno ante el fracaso de la alimentación gástrica y empezamos tratamiento farmacológico con pirostimida. De forma progresiva, nosotros empezamos 0,5 miligramos 2 veces al día y fuimos analizando semanalmente la respuesta hasta llegar a un máximo de 7 miligramos kilo día. Ya con la pirostina miramos una mejoría clínica, pero no fue completa. Entonces decidimos realizar una ileostomía de descarga. A partir de la ileostomía de descarga, la mejoría fue bastante satisfactoria, fue de forma progresiva al punto de que nos permitió valorar la tolerancia gástrica, fraccionar esa alimentación e incluso empezar alimentación por boca, y no solo enteral, sino de alimentos, obviamente con características asociadas a su problema motor. Esta es la curva ponderoestaturaral que podemos ver la mejoría progresiva de su curva de peso hasta llegar a un percentil en la media para su edad, al igual que la talla. Y aquí tienen a Margot, cuando la recibimos, aquí a la de 3 años, cuando le dimos de alta. Es cierto que todavía dependía en ese momento de parenteral, pero ya tenía alimentación tanto por boca como por la gastrostomía. Entonces, como conclusión, podemos decir que el PIPO tiene algunas características diferentes al paciente adulto, sigue siendo una enfermedad heterogénea, poco frecuente, probablemente infradiagnosticada, con un debut clínico variable, en el caso de nosotros, muy frecuente en el primer año de vida. Creemos que estos pacientes deberían tener un diagnóstico oportuno, deberían estar llevados en un centro de referencia donde tengan los estudios adecuados para poderlo ofrecer, ya sea especialmente el estudio de motilidad intestinal y estudios de histológicos con amplia experiencia también. Y si bien no hay un tratamiento específico por la parte de nosotros, habitualmente actuamos de forma escalonada, basados en las opciones inicial de soporte nutricional, ayudamos con el tratamiento farmacológico, la cirugía y en aquellos casos que no suelen responder y que tienen mala calidad de vida, la opción del trasplante intestinal. Y nada, agradecerle también a Margot, actualmente tiene 5 años, prácticamente tiene 2 años de autonomía sin nutrición parenteral. Todavía lleva su gastrostomía, que estamos en eso de ver si, porque no la utiliza, hace 100% de ingesta por boca, pero sí lleva su ileostomía de descarga. Así que, gracias. Muchas gracias. La verdad es que me sabe muy mal porque vamos muy mal de tiempo y deberíamos de cortar. Yo, de todas maneras, pienso que estamos hablando de pacientes muy únicos, pacientes que en condiciones normales tendrían un pronóstico de desahucio total y absoluto, porque cuando van
en buenas manos, en manos súper especializadas, pues ya vemos aquí que pueden tener una solución excelente. De verdad que si hay alguna pregunta en la sala, vamos a hacer una excepción y la vamos a permitir. Yo creo, además, añado que el reto es estos pacientes, como, no sé si me oye, ¿se me oye? Sí. El reto de cuando pasen adultos, ¿no? Estos pacientes con esta historia tan crónica y tan complicada, no es lo que dice Jordi, antes estaban desahuciados, probablemente estos niños no llegaban, y ahora pues hay que mantener una calidad de vida adecuada después de todo lo que han pasado, ¿no? Ahí es el reto probablemente de cómo hacer la transición de estos pacientes bien, ¿no? Sí. Otro punto que tenemos ahí como un reto a mejorar, y creo que lo podemos lograr. Sí. Trabajamos de forma coordinada y creo que los pacientes son los que se beneficiarán. Muy bien, pues muchas gracias a todos.